Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola amigos de Interarte de Radio Sapiens. Hoy tenemos con nosotros a Marlene Pasini, escritora, coach. Voy a mirar un momentito aquí porque necesito tener en pantalla toda lo que tú me mandaste el otro día, que me parece mucho más acertado que yo lo que puse en la primera entrevista. Y es lo siguiente. Hoy tenemos con nosotros a Marlene Pasini, comunicóloga, poeta, escritora, artista visual, psicoterapeuta y coach transpersonal, maestría en literatura, diplomada en historia y egiptología y jeroglíficos, autora de 16 libros publicados desde el año 2022, poesía, novela, ensayo y un desarrollo personal, con una trayectoria de 20 años. Nos visita desde el otro lado del Atlántico, concretamente desde México, país al que adoro y que tiene tanta conexión con el nuestro. Buenas tardes, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querida Dora? Buenas tardes desde México. Muy agradecida por tu consideración para esta entrevista. Muchas gracias. Pues la consideración te la hago porque realmente para mí eres un pilar importante en mi vida, lo sabes, como amiga y como otras muchas cosas. Entonces, me gustaría muchísimo, pues eso, tener una charla contigo de amiga a amiga esta tarde y vamos a empezar con la entrevista. Bueno, quería comentarle a los radio oyentes que estamos ante una gran artista muy talentosa y con una larga carrera profesional, como ya he comentado antes. Dinos, Marlene, ¿cómo comenzó esta trayectoria tuya por el campo de las artes y la comunicación a través de tus escritos y de tu pintura? Nos interesa saber mucho y cómo has llevado a cabo todo este trabajo. Y gracias. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues contar que ser escritora, inclusive, bueno, pues artista, no es algo fácil, aunque se tenga el talento, aunque se tenga la inspiración, sino que se trata de un gran y largo recorrido que se tiene que hacer a través de muchos años y muchos esfuerzos y sacrificios. Ese es mi caso, ya que aunque, bueno, yo empecé desde muy niña por el gusto de la escritura, me gustaba dibujar, pero principalmente, bueno, lo mío fue empezar con toda la cuestión de la escritura. Y bueno, pues fue un camino que me llevó, por ejemplo, la carrera universitaria, la hice en ciencias de la comunicación, no estaba realmente conectada con las letras, pero yo siempre escribía. Y ya fue en el año 2002 cuando tuve la oportunidad de encontrarme con una gran poeta mexicana, gran escritora e investigadora de antropología. Y con ella, bueno, Ileana Godoy fue que me inició en un taller de escritura. Sale mi primer libro de ese taller. Y bueno, obviamente ahí me di cuenta que también todos los escritos que tenía no tenían mucho de profesional. Y justamente por el hecho que yo estudié ciencias de la comunicación, que no tiene que ver con las letras realmente, sí con la cuestión de comunicar, pero es muy diferente a ser escritora. Entonces fue que me inicié con, bueno, estudié una carrera de una maestría en literatura y a partir de ahí, bueno, pues también empiezo a ir por otros géneros, porque también me parecía que yo tenía pues la facilidad de expresarme a través de muchos otros géneros, como el ensayo, como la novela, ¿sí? Ujú. Como por ejemplo, el desarrollo personal y luego como también me hice una segunda carrera en psicoterapia transpersonal, bueno, pues de ahí ya retomo también algunos otros textos que se han publicado en libros como Escrituroterapia, una posibilidad para sanar la mente, el cuerpo y el alma. Y luego el arte lo he tomado pues muy reciente, en el año 2020 con la pandemia, fue cuando, bueno, pues para mí me parecía muy importante ya que, bueno, pues tuvimos un tiempo muy difícil todos, el poder retomar el arte, que yo ya lo implementaba en mis terapias con pacientes, pero desde el ámbito de la terapia, o sea, el arte como una manera terapéutica. Y fue que así me inicié. Bueno, ahora ya, como tú sabes, he participado en muchísimas exhibiciones personales, presenciales y por supuesto también virtuales, que es algo que nos ha ayudado mucho. Y bueno, pues ya son 20 años de trayectoria como escritora,
casi 4 como artista, y me siento muy contenta por estos grandes logros que he tenido a través de todos estos años que me han implicado dejar ya una obra bastante importante a nivel escrito y también en el campo del arte. ¿Nos podías contar, para que los oyentes entiendan un poco tu trayectoria, premios, galardones, certificados, cosas que hayas hecho pues, a cualquier nivel, ¿no? Tanto profesional como porque hayas querido hacer, como cuando te pones a hacer algún ensayo o te pones a hacer una obra pictórica? ¿Qué es lo que te motiva? Y primero quiero saber, para que los oyentes entren un poco en la dinámica, eh, todo esto que te he preguntado al principio, todos tus logros. Bueno, pues he tenido la fortuna que algo de mi obra ha sido reconocida. En México, por ejemplo, he recibido ya algunos premios como Estrella Diamante, algunos premios literarios, reconocimientos como poeta. Y, y bueno, básicamente también es verdad que dicen que nadie es profeta en su tierra, y es verdad, porque aunque he sido reconocida en México, ha sido realmente, siento yo poco para todos estos años que como te repito, han sido de mucha disciplina, de mucha entrega en mi oficio como escritora. Pero bueno, pues yo me lancé a las afueras de mi país realmente a poder encontrar un poder compartir mi obra, un reconocimiento a mi obra, quizás no tanto en buscar un premio, pero sí en que mi obra fuese conocida. Y gracias a Dios y tenemos las redes sociales que nos ayudan muchísimo, pues fui volteada a ver por muchísimas personas en otros lugares del mundo. Y bueno, he tenido la posibilidad de presentarme en Egipto, en Marruecos, en España, que tú ya sabes, estuve el año pasado, en donde realmente se me ha reconocido, en donde también he tenido la posibilidad de participar, aunque no soy muy asidua de los concursos porque no creo mucho en ellos. Yo creo que quien es poeta o artista lo es y no necesita, bueno, pues que le digan si tiene un primer lugar o no. Es Ujú. algo muy subjetivo el que gana, el que no gana. Pero bueno, creo que también es algo que se busca muchas veces en esa forma del camino del reconocimiento, y he tenido esos premios, ¿no? Primer lugar en algunos concursos de literatura, de poesía, en Crimea, en Rusia, en algunos otros países, en Argentina, por ejemplo, también. Y eso, bueno, en adelante, ¿no? Parece que tuvimos un pequeño fallo. Sí, Vamos a seguir grabando, pero si cualquier cosa, pues tendríamos que volver a retomar la entrevista, porque parece que se ha ido la conexión de repente y bueno, vamos a seguir hablando con Marlene. Si luego queda todo perfecto, estupendo. Si no, la tenemos que volver a retomar, Marlene. Es que claro, tú estás ok. en México, que fíjate, cualquier cosa, México, mi ciudad preciosa. Quería y quiero, mejor dicho, decir a los que nos escuchan que Marlene es una viajera incansable. Ahora nos comentabas tú esto de todos estos premios recibidos en tantos países, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en esto. Países del mundo que has llevado, donde has ido y donde has estado viajando. Y estas experiencias nos gustaría que nos las contaras al público que te está escuchando desde aquí, desde España, que luego lo Claro que sí. retransmitiremos también en tu país, claro que sí. Muchas gracias. Sí, bueno, pues yo creo que lo primero a todos, yo creo que nos encantaría viajar, pero a veces, bueno, pues no es posible porque depende de muchos factores, el principal pues el económico. Y yo, bueno, pues siempre he sido desde mis 20 años, 19 años, bueno, pues yo siempre tuve la firme convicción de búsqueda, de querer ir hacia otras latitudes para encontrarme a mí misma, en el propio país de origen, ¿no? Así que bueno, pues tuve la oportunidad de viajar por Tierra Santa y de ahí, bueno, pues ya a muchos otros lugares. Pero a mí siempre me han llamado la atención aquellos lugares que tienen una historia, ¿no? Ujú. Milenaria, una historia importante, una mística que pueda dejar algo, ¿no? Porque como yo te dije,
ha sido, mis viajes han sido de tipo iniciático, místicos, espirituales, para encontrarme a mí misma, para encontrar esas otras realidades que están más allá de la materia y su forma. Y entonces, bueno, pues fue así que he ido por esos lugares. Todavía me faltan muchos, obviamente, por recorrer y espero que la vida me dé la oportunidad. Pero Egipto, Marruecos, por ejemplo, como te decía, Tierra Santa, son los lugares que más me han marcado. O sea, he ido a Francia, Italia, he estado en Portugal, que también es un lugar un país que me encanta. Sí, he estado, bueno, pues en Canadá, en Estados Unidos, pero hay muchos países que no te dejan mucho, ¿no? Y estos otros a mí me han llenado mi alma, mi espíritu. Y de ahí, bueno, pues es que el escritor también, muchos poetas lo hicieron y muchos grandes artistas hicieron grandes viajes justamente para alimentar su espíritu en el arte, en la escritura, y nos han dejado un gran legado. Aquellos grandes viajeros como Marco Polo, como Ibn Battuta, ¿no? Árabe musulmán, como Benjamín de Tudela, bueno, pues fue un gran viajero judío, y que dejaron grandes testimonios, ¿no? Entonces, sin afán de pensar en eso, de decir yo quiero dejar un gran testimonio, sino solo por el hecho mío y personal. Sin embargo, de ahí ha surgido mi libro Memorias Nómadas del Medio Oriente al Norte de África, que son poemas que escribí en torno a Egipto, Marruecos, a Tierra Santa. Bueno, cuando estuve una partecita en Palestina, en ese viaje a Tierra Santa. Y bueno, ahora está ya en un proceso de edición mi nuevo libro de haikus, que se llama Memorias de Andalucía, que parten de mi viaje del año pasado a España, y que es una historia que también a mí me atrapa mucho y que me llena desde muy niña. Siempre me ha traído esa parte de Andalucía. Y pues en ese compartir a lo mejor que tenemos de esta historia entrelazada entre México y España, pero más allá de eso, pues siempre esa parte arabesca, hay algo que siempre me fascina, y toda esa historia ahora está recogida en esos haikus, y en el otro libro, Memorias Nómadas, pues también, y en la parte pictórica, pues también he estado pintando pinturas sobre Andalucía, y pinturas que hice en torno a Egipto y en torno a Marruecos. Y entonces yo creo que además de ser una cosa mía personal, finalmente queda como un gran legado, porque es la perspectiva que tiene el poeta o el Ujú. artista de ver ese otro mundo, ¿no? Que es otra realidad diferente, intercultural, y de Ujú. esa otredad, pero que finalmente también compartida hacia todos los demás. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues además de Egipto, sabemos que has viajado por diferentes países, como nos acabas de decir, y ciudades de las que tuve el placer de conocerte en persona. Hablo de Granada. Tu viaje a esta ciudad nos dio la oportunidad de conocernos personalmente, y además tuve una gran suerte de poder escuchar tu poemario en el Festival Internacional Poesía en el Laurel, en la Zubia, en el convento de San Luis del Real del siglo XV, en Granada, donde cada año participan en unas veladas artísticas personajes del mundo de la cultura, como actores, escritores, jefes de Estado, poetas, cantantes, músicos y un largo etcétera. Nombrar a Antonio Gala, Mújica, expresidente de Uruguay, Luis Eduardo Aute, María del Mar Bonet, Alberto Cortés, Carmen Linares, George Mustaki y el exdirector general de la UNESCO, Francisco Mayor Zaragoza, y un largo etcétera. O sea que estamos hablando de un lugar que es un privilegio, y además es justamente donde yo te oí recitar, que realmente fue una maravilla, de verdad, Marlene. En este magnífico escenario del Laurel de la Reina, nos deleitaste con tu poemario que queremos del que nos hables. Y muchísimas gracias. Pues efectivamente fue una hermosa posibilidad, un encuentro increíble, porque además ahí tuve la posibilidad de esta bonita sincronía de haberte conocido. Y también, bueno, mi agradecimiento a esta invitación, porque fue posible gracias al poeta granadino Pedro Enríquez, amigo mío desde hace muchos años, quien pues tuvo la consideración amable de haberme hecho partícipe de este gran festival, que, como has mencionado, han pasado por ahí tantas y tantas grandes personalidades, por lo cual me siento muy honrada. Así que bueno, pues esta fue una cosa maravillosa para mí en mi carrera profesional, como poeta, como escritora, en mi parte personal. Y bueno, entonces ahí justamente presenté este libro que ya te hablaba, que se llama Memorias,
nómadas del Medio Oriente al norte de África. Son poemas Ujú. que he escrito bueno, de estos viajes que nacieron en estos países. Inclusive, bueno, en mis poemas no solamente voy reflejando ese sentir que me deja la experiencia de ese viaje, sino también he metido algo de personajes históricos, de historia, sí, incluso algunas citas interesantes, haciendo mención, por ejemplo, de grandes escritoras europeas del siglo principalmente XVIII, Ujú. cuando antes no conoció, Occidente no tenía una conexión, vamos, el mundo no era globalizado, eran aldeas, ¿no? No Sí, era globalizado como ahora, que tan solamente uno toma el avión y ya estás en unas cuantas horas estás en otro país. Antes, pues eran barcos o viajar por tierra. Y exactamente Europa, principalmente los ingleses, fueron los primeros que empezaron a hacer trabajo de investigación. Por ejemplo, en Egipto había, claro, un tema de colonialismo, pero fuera de eso y hablando de lo positivo, es que gracias a ellos se trajo los conocimientos de estos países que estaban totalmente aislados del mundo. Y muchas de las esposas de los grandes diplomáticos de aquella época, como por ejemplo Arandel, Burton y demás, bueno, pues estuvieron allá y dejaron grandes testimonios de esos viajes y es parte de lo que yo quise recoger también en este libro, en el cual hay un prólogo también de mi autoría, en donde estoy hablando un poco de cómo inicia esto, que finalmente tiene un nombre dentro de la literatura que se llama literatura de viajes, pero que no es un género es un subgénero, digamos, no es algo que sea muy común, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues, pero está y existe, y es el hecho de el escritor que deja un testimonio en sus escritos y en sus textos a través de esas experiencias de viaje que se ha tenido. Sí, sí, sí que es cierto. Eh, Te quería preguntar, que es algo que me interesa muchísimo, tu experiencia en tierras andaluzas. Yo personalmente sé que te encantó estar en Granada, ver la Alhambra, pero me gustaría que me lo contaras tú en primera persona. Y bueno, pues como te decía, para mí siempre me llamó la atención toda esa historia de Andalucía, principalmente del siglo XIV-XV, sí, en el que, bueno, pues hubo un crisol muy importante de tres culturas ahí, o de tres religiones, que finalmente, bueno, pues dejan una cultura muy importante ahí en España, en esa época y en esa zona que es, bueno, la cultura, la religión judía o los judíos, los árabes y por supuesto los cristianos, ¿no? Que también, bueno, pues traen también una gran historia detrás. Y esto, bueno, se vio reflejado bueno, tuve algunas experiencias personales de tipo personal, místico, que me unían a esta gran historia, y luego llevé hacia una novela que se llama En la prueba del tiempo, que está hablando del viaje de Vasco da Gama y principalmente también de como escenario lo que sucede allá en esa área de Córdoba, de Lucena, de Andalucía, pues, en el siglo XVI, ¿no? Es decir, en el año más o menos 1480, 70, hasta el año 1500, más o menos corren esos años, en donde estoy hablando de lo que pasó, de lo que pasaba en esa época a través de algunas historias de algunos personajes y algunos ficticios, otros reales. Y entonces, bueno, siempre se queda uno con la sensación de algo más, ¿no? Y cuando Enríquez me hace la invitación, bueno, pues es que me siento fascinada, voy bueno, pues tuve la gran fortuna de recorrer Sevilla, Granada, la Alhambra en un viaje precioso que nos llevó Pedro a varios poetas que coincidimos en aquel encuentro del Festival de Poesía de la Zubia. Y a Málaga estuve en Ojén y allá mismo presentando en lo que es en Ojén, en Refugio del Juanar, también un encuentro con artistas en el cual inclusive doné dos de mis obras. Y entonces fue una experiencia increíble, ¿no? Porque, repito, son viajes que no es nada más de paseo, sino es un viaje de transformación, de Ujú. misticismo, de reencontrarme. Bueno, pues yo me quedé fascinada y con la intención de poder regresar este año también otra vez.
Claro que sí. Yo quería que me contaras también esto cuando me comentabas lo de la donación de las obras. No sé si sabrá el público que también eres pintora. Al principio nos has dado unas pequeñas definiciones, pinceladas, nunca mejor dicho, sobre lo que realmente haces, ¿no? Pero quería hacer hincapié también en el tema el tema artístico, por la parte de lo que es la pintura, que veo que es muy interesante para mí, puesto que yo también soy pintora y me identifico muchísimo contigo por eso. ¿Cómo te motivaste a empezar a pintar? Porque si tú ibas por el camino de la escritura y tal, de repente querías ilustrar tus libros, querías hacer algo especial o te surgía de algún, por algún motivo. Bueno, como te comentaba, realmente mi camino lo tomé siempre desde la parte de la escritura y me gustaba dibujar desde niña, pero, por ejemplo, bueno, tengo un hermano que pintaba, entonces como que quedamos como cada quien en su rol y luego ya pasó el tiempo, él dejó de pintar y simplemente el hecho de que llegó la pandemia para mí fue ahí fue, digamos, mi inicio, ¿no? Real con la pintura. Como te decía, también sí daba yo clases, no clases, sino terapias a mis pacientes como psicoterapeuta con algunas herramientas basadas en el arte, es decir, en el Claro. arte terapia, Ajá. pero realmente como pintora, como artista, pues fue a partir del año 2020, que aunque son pocos años, mi producción ha sido bastante, ha sido vasta, y he tenido ya participación en más de 250 exhibiciones, tanto virtuales como presenciales, algo que para mí, con muchos reconocimientos, inclusive algunos premios, lo cual la verdad me ha dado mucho gusto y mucha satisfacción porque ser artista tampoco es fácil, ¿no? Hay que tener el encuentro con un propio estilo. Yo no tengo escuela, soy artista visual y yo solita de mi propia imaginación es como he tenido que ir pintando, aprendiendo técnicas Ujú. de mi propia imaginación, Sí. de mi propia práctica. Entonces, eso no es fácil, pero bueno, creo que hay el talento y he podido complementar e integrar. No era tanto como para ilustrar mis libros, porque en realidad ahora sí de repente meto algunas pinturas en mis libros, pero realmente no era con el afán de ilustrar mis libros, Ajá. sino era simplemente como el hecho del gusto de poder hacerlo y saber Sí, que sí, tenía sí, yo ese sí. talento, porque, bueno, siempre yo podía, a mis niños, por ejemplo, a mis hijos cuando eran pequeños, me pedían un dibujo y bueno, yo les dibujaba algo que veía, lo copiaba de verlo, me salía perfecto, me salía igual, o sea, sí tenía yo ese don del dibujo, digamos, ¿no? Pero pues no es lo mismo dibujar copiando a que tener ya un propio estilo y a crear algo que sea, que marque como el estilo de un artista, que es por donde estoy empezando a caminar y entonces después me di cuenta que esto era realmente complementario, porque cuántos poetas fueron artistas o viceversa. No es Sí. obligatorio ni es necesario, pero en este caso a mí no solamente eso, me ha complementado muchas otras cosas que hago, como en mi carrera como egiptóloga, como psicoterapeuta, y todo eso se ha podido integrar de una muy bonita forma y le ha dado a mi trabajo profesional y a mi trayectoria personal y artística y literaria un campo muy global en el cual yo creo que ha gustado mucho a mis seguidores, a mis amistades y a la gente que, bueno, pues de alguna manera me va acompañando en este camino. Claro que sí, porque yo puedo dar fe de tu pintura, que para mí es exquisita y tiene Ah, una magia especial, de muchas verdad que gracias. sí, de verdad que sí, Marlene. Bueno, pues hasta aquí la exquisita conversación con esta gran artista, de la que hoy estoy segura que nos ha dejado indiferentes. Gracias, mi querida Marlene, por poder estar aquí Gracias a con ti. nosotros en esta conversación y que espero que no sea la última. Y bueno, ya me despido de nuestros amigos. Aquí os dejo un mosaico de obras de esta gran artista mexicana y hasta siempre, amigos. Muchas gracias, querida Dora, por la entrevista. Gracias a A todos. ti siempre. Hasta luego. Bye. Bye. Bueno, parece que ya hemos terminado. Está Ay, grabando Dorita, algo. qué linda.
Espera que Muchas está grabando gracias. un momentito, espera de que dice finalizar Sí. para todos. Radio Sapiens, lo importante eres tú. radiosapiens.es